señorita Ana María? Bueno, Profe, sí yo está estoy... grabando, ¿no? ah, Bueno, entonces, como habíamos dicho, ¿ustedes qué están viendo en el momento? ¿La diapositiva? Sí, profe. ¿Están viendo la diapositiva? Sí, profe. Vale. Bueno, entonces, listo. Ok. Bien, entonces partamos primero recordando. Bien, entonces, ojo, importante aquí, que ya cuando nos metimos en el campo del calor específico, ¿no? La primera ecuación que vemos en cuanto a cómo calcular el calor es la que ustedes están viendo en la pantalla. Repito, están viendo ustedes ahí a la presentación, ¿cierto? Sí, profe. Sí, Bueno, profe. ajá, entonces, porfa, estos daticos así, vayan teniendo en cuenta, ¿no? ¿Cómo calculamos el calor? Cualquiera, una de las formas es por medio de esta ecuación, ¿cierto? Entonces aquí aparece un título, calor específico. ¿A qué me refiero? A la propiedad intrínseca propia, ¿cierto? De cada material. Entonces, aquí esa propiedad la representamos con la letra C, una C minúscula, ¿listo? Entonces, mírela, aquí esta C recibe el nombre de calor específico o en algunas partes, en algunos textos, la conocen también como capacidad calorífica. Usted puede utilizar los dos nombres siempre y cuando tenga el concepto bien claro, ¿listo? Entendiéndose como calor específico, la cantidad de calor requerido para elevar en 1 grado centígrado. ¿Se acuerdan lo que vimos ayer? Para elevar en 1 grado centígrado, ¿cierto? La temperatura de una masa de 1 gramo, ¿cierto? En el rango de 15.16 a, a 16, de 14.5 a 15.5 grados centígrados, creo que es. ¿Listo? Eso es la definición de calor específico, ¿no? Entonces, para que lo tengan pendiente ahí. Bueno, esto simplemente era para recordarles, ¿no? Que el calor es proporcional a la masa y proporcional al cambio de temperatura que se quiera conseguir, ¿sí? Entonces, si hay poca masa, pues usted requerirá poco calor. Si duplicamos esa masa, pues requerirá doble vez también la cantidad de calor, ¿cierto? Entonces, decíamos que el calor específico, como para tomar un ejemplo, y se utiliza el agua pues como una de las sustancias más representativas por lo que es la más abundante. Entonces decíamos que el calor específico tiene una poca variación a pesar de que la variación de la temperatura está en un amplio rango de 0 a 100 grados centígrados. Decíamos que el calor específico, la variación es tan pequeña que usted la puede considerar tranquilamente, ¿cierto? Con el valor que se encuentra acá, que es de 4190, dado que, mire, en el rango de 0 a 100 grados centígrados, la variación que tiene es desde aquí, ¿cierto? Hasta aquí. En números, eso representaría 4180 a 4215 aproximadamente. Si usted promedia eso más o menos, yo creo que le daría algo parecido a lo que está aquí, muy cercano a eso, ¿vale? Bien, habíamos hecho este ejercicio que está ahí, ¿cierto? Esta es la ecuación que yo la hice ayer, ¿listo? Ok. Chicos, ¿miraron ustedes el taller que les envié? Sí, profe. ¿Sí? Entonces verán que ahí está la tablita también, ¿no? Para que se pongan a trabajar, ¿ok? Profe, una preguntita, así no. em, ¿Qué libro Hola es el Isabela, ¿Cómo está, profe? Buenos días. buenos días. Profe, ¿qué libro usted está sacando lo de termodinámica? Yo estoy trabajando con, a ver, estoy trabajando con tres, ¿no? Estoy Ujú. trabajando con el libro de Semansky, ¿cierto? Semansky. Eh, Semansky, ese lo consiguen en internet, ¿no? El de internet está mucho mejor que el que yo tengo aquí, ¿no? Yo tengo el físico, pero el mío es una versión vieja, no es mío, es de la universidad. Estoy trabajando también con el de
física, espérame, con el de Serway, física de Serway, por aquí lo tengo, ¿cierto? Con esos dos, y tengo otro librito para la parte teórica, pero ese sí no lo consiguen ustedes porque ese es de una universidad en Bogotá. Muy bueno ese libro para la parte teórica y también para algunos ejercicios, sino que los ejercicios son como muy sencillos, pero muy bueno en concepto, le cuento. Entonces estoy trabajando con esos tres libros, principalmente, ¿no? Les coloqué ahí, cuando les coloqué las tareas, les coloqué que esos ejercicios eran muy importante que los hagan, ¿no? Porque muy probablemente, ojo, cuando digo probablemente, es como que sí, como que no, ¿no? Pero muy probablemente esos ejercicios de así, como están así en Semaski, así probablemente les puede estar saliendo en el parcial, ¿ok? Pero igual recuerden que van a haber preguntas teóricas, ¿no? Eso es algo clave también, ¿no? Van a haber preguntas teóricas, ¿ok? Chicos y chicas verán, las notas se las entrego más tardecito. Espero que, ojalá lo pueda hacer ahora en las horas de la mañana, no sé, pero si no, en el transcurso del día ya las tienen ustedes. Espero pues si hay alguna aclaración que me lo hagan saber hoy mismo. De pronto yo voy a estar ocupado desde la 1 hasta las 4, de ahí en adelante me voy a dedicar específicamente a la parte de notas, ¿vale? Em, y recuerden lo que les coloqué en Classroom, los que realmente revisaron la tarea, recuerden que todas las actividades que yo deje, sí las voy a tener en cuenta. Y ustedes se van a ver o las van a ver reflejadas es en la nota que les va a aparecer allá. ¿Listo? Porque si ya van sacando ustedes sus notas, se van a dar cuenta que son diferentes a las que yo tengo ahí en el Excel. ¿Listo? Entonces, ojo con eso. Quien de pronto tenga notas menos, es por eso, porque yo no le estoy teniendo en cuenta a usted, no me está presentando todas las actividades que yo le estoy dejando. Así no sean académicas. ¿Listo? Todo lo voy a tener en cuenta, todo. ¿Listo? Las entradas aquí, ¿cierto? Las visualizaciones de los videos. Por ejemplo, los videos yo veo que no han visto videos sino hasta el parcial. Y no todas las personas lo miraron, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esas cositas, ¿cómo puede venir alguien a decirme, profe, ayúdeme, ayúdeme? ¿Y usted qué ha hecho por usted? Si usted no, o sea, yo no lo he visto que realmente esté interesado en la materia, ¿ok? Bien, chicos, entonces esto fue lo que hicimos ayer. Listo, recuerden la ecuación, esta ecuación importante para calcular el calor. ¿La única? No. Bueno, sigamos. Entonces, aquí Profe, vamos a ver, una señora, cosita más. Qué pena señora, molestarlo tanto, así, ¿no? tranquila. No, no, ¿Será no se que sería mal preocupe. si usted nos regala esas diapositivas y nos las sube a Classroom? Jeje, así, ¿no? No, no está mal, Es que la tranquila. verdad Entonces, ¿me hace es ¿Ah? es bueno tenerlas, profe, porque así cualquier cosa que uno se ha perdido, ahí como que intenta ponerse al día bien, ¿sí me entiende? Ah, bueno, bueno, listo. Listo, creo que usted es la segunda persona, si no estoy mal. Amy creo que alguna vez me las pidió, si no estoy mal. Entonces, listo. Entonces, comenzamos con esta. Les entrego esta, ¿les parece? Sí, profe, por favor. Sí, Vale, profe, sí. aquí Ajá. los va a subir, ¿vale? Listo, muy amable, profe, que Listo. Hoy mismo muchas les gracias. paso esta parte. Terminando la clase, Sí, ahora voy y se la gracias. subo, ¿vale? Vale. Entonces, aquí vamos a ver otro concepto, mire que a veces de pronto se confunde con el anterior, ¿no? ¿Se acuerdan? El peso específico, perdón, el peso específico, el calor específico también se lo llama capacidad calorífica, ¿no? Pero mire, solamente capacidad calorífica. Pero aquí nos encontramos ahora con este otro concepto, capacidad calorífica. Pero ¿cuál es la diferencia? Capacidad calorífica molar. ¿Listo? Entonces, la capacidad calorífica, chicos, molar, ¿cierto? Es al igual que el calor específico, otra propiedad de los materiales. ¿Listo? Todos los materiales en la naturaleza tienen diferencias entre sí. Pues no podíamos hablar algo de lo que se habla con los seres humanos, ¿cierto? Que todos los humanos, todos tenemos tantas diferencias que así sean gemelos, siempre van a haber diferencias, ¿no? Pero los materiales en sí también tienen sus características propias, ¿no? Que de una u otra manera sí los diferencian entre sí. El problema de los materiales es que, por ejemplo, las propiedades que ustedes miran,
¿cierto? La mayoría, el 95-96%, son propiedades sacadas de materiales puros. Y normalmente uno se encuentra en la práctica con mezclas, perdón, en los materiales, si hablamos de sólidos no hablamos de mezclas, sino con aleaciones, o en general con materiales que no son puros. Entonces ahí viene también de pronto los errores cuando uno toma datos, ¿cierto? Y los compara con datos que están en tablas, como por ejemplo la que ven en pantalla. Entonces, ¿cómo así? Mire, dice, me dio esto y aquí aparece esto, ¿sí? Ejemplo, el agua, ¿sí? El agua, por ejemplo, usted dice que el peso específico es de 9.81 kilonewtons sobre metro cúbico. Y vamos a hacerlo nosotros en la práctica y nos da 9.80 o 10, bueno, en fin. ¿Por qué? ¿Listo? Entonces, ojo, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Es muy importante que usted tenga en cuenta esos conceptos, esas pequeñas diferencias que se presentan en la realidad y la práctica. ¿Listo? Bien, entonces nuevamente, mire, ecuación importantísima. ¿Cómo calcula usted el calor? ¿Cierto? Aquí está. Entonces, resulta que yo puedo reemplazar esta masa, que viene dada en kilogramos, yo la puedo reemplazar por el producto de N por M. Esto es un recordatorio de química de bachillerato, porque yo creo que en la universidad de pronto no la han visto. Entonces, ¿qué dice? La masa, ¿cierto? Es igual a N por M. N, número de moles, y M mayúscula es la masa molar, o también llamada masa por mol. ¿Listo? Masa molar, mírela aquí, masa molar, ¿cierto? O masa por mol. ¿Listo? Entonces, este es el equivalente de la masa en kilogramos, es N por M. Entonces, yo puedo reemplazar esta ecuación, ¿cierto? Quitándole la M minúscula y colocándole la M por C. ¿Listo? Bien. Pues resulta que esta, como ya habíamos dicho, esta Q es la cantidad de calor, ¿cierto? Sino que aquí entonces se dice que esta es la cantidad de calor para cambiar la temperatura a una masa cualquiera, M. Aquí decimos que es la cantidad de calor para cambiar la temperatura de N moles, ¿cierto? Esta empieza a cobrar importancia en esta ecuación, ¿no? Y entonces aquí a este producto de M por C, ¿no? Ya se le da otro nombre al producto de la masa molar por el calor específico, se lo conoce como capacidad calorífico en términos del calor específico. ¿Por qué en términos del calor específico? Porque pues usted está multiplicando la masa por el calor específico, simplemente. ¿Ok? Entonces se llama esto capacidad calorífica en términos del calor específico. Simplemente capacidad calorífica. ¿Ok? Entonces, todo esto lo reemplazamos ya por una C, pero no por esta C minúscula o C pequeña, sino por una C mayor, una C grandota. La N, mire, sigue siendo la misma N, miren, la baja está por C, perdón, y esta de T, aquí está. ¿Ok? Entonces, mire, tenemos tres formas de encontrar el calor, ¿cierto? Cada una de tres maneras dependiendo de los datos que usted posea en un momento determinado. ¿Ok? Entonces, las tres me dan el calor que existe en una determinada sustancia. ¿Qué aparece aquí? Dice la capacidad calorífica. Ah, bien. Resulta que para para tomar estos datos que ustedes ven aquí en pantalla, estos son de los datos un poquito más complicados que existen, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los sólidos, eh, lo que se hace es tomarlos considerando que la presión sea constante. Entonces, cuando se hace esto, estos datos, tanto del calor específico como de la capacidad calorífica molar, ¿cierto? Se los designa o se los referencia como la C minúscula, refiriéndome al calor específico, o la C mayúscula, refiriéndome a la capacidad calorífica, pero como se están haciendo a presión constante, entonces se los denota como CP ambos, ¿cierto? Indicando que esos datos son tomados a presión constante. Ojo, para los sólidos, ¿listo? Para los gases y para los líquidos, pero especialmente para los gases,
Como para hacer esos experimentos el gas tiene que estar encerrado en un recipiente en donde el volumen no cambia, ¿qué decimos? Que el volumen es constante. Entonces, como esto es así, volumen constante, entonces estos datos, los mismos que nombré ahora, calor específico y capacidad calorífica, se los designa como CB, ambos, ¿cierto? Entonces decimos que son datos tomados a volumen constante. ¿Listo? Ahora, todas estas dos propiedades, el calor específico, la capacidad calorífica, son datos que usted los encuentra tanto para líquidos, para gases, como para sólidos también. Simplemente que en líquidos y gases, por ejemplo, se los utiliza más. Pero de pronto en los sólidos no varían tanto entre sí, ¿cierto? El CB con respecto al CP en un sólido casi no varía, es muy poco, ¿no? Pero en el caso de los gases sí. Entonces, para un gas, ¿de qué manera varía? Así, por ejemplo, la capacidad calorífica a presión constante va a ser igual a la capacidad a volumen constante, ¿cierto? Más el valor de la constante de los gases universal, R. No sé si se acuerdan ustedes de bachillerato, ¿cierto? Entonces, esa es la variación, eso es bastante, ¿listo? Pero si usted tiene, por ejemplo, si usted conoce esa R, que solamente la puede consultar, esa la encuentra usted en tablas también, ¿listo? Entonces, este datico también lo puede encontrar usted en tabla, puede encontrar la CB. Incluso todo esto ya aparece tabulado en tablas, ¿ok? Si quiere, repito, puede encontrar la CP y si no, los tres los encuentra en tablas. Estos ya son, ustedes lo miraron, hicieron algunos ejercicios, supongo, en bachillerato, perdón que nombre tanto el bachillerato, pero esto es materia de mucho fondo, ¿cierto? Cuando alguien estudia la parte de termodinámica a profundidad, ¿cierto? Esto se mira bastante. En ingeniería mecánica y en ingeniería química especialmente, esto se estudia a mucha profundidad. Tanto así que prácticamente casi la mitad de un curso de termodinámica tiene que ver con esto para ingeniería mecánica y ingeniería química. ¿Listo? Y hay en los libros de termodinámica, si ustedes miran, ojean un libro de termodinámica profundo, como les digo, se van a dar cuenta que el apéndice encuentra tabulado un resto de datos. Hay más de 100 hojas, por ejemplo, solamente relacionadas con estos datos del agua, o unas 20 hojas relacionadas, por ejemplo, con la parte del helio, y en fin, sí, de muchos elementos que se utilizan a nivel práctico, ya están tabulados. Aquí traigo para que les saque una fotico a estos chicos. Esto no está dentro de las fotos que yo les envié ayer en el taller. Les envié aparte también un archivo en donde aparecían las tablas que iban a utilizar ustedes para hacer los cálculos. Pero aquí aparece otras. Porfa, les recomiendo que les saquen una foto ahí, ¿cierto? Son otros datos diferentes en otras unidades, ¿cierto? También de materiales que los van a utilizar, ¿ok? Entonces, por favor, les pido el favor, le sacan la foto y la imprimen, ¿vale? Y en el momento del parcial, pues ténganla ahí, muchachos, porque probablemente también la utilicen, ¿listo? Me imagino que ya la fotografiaron y entramos ahí a un nuevo concepto. Calorimetría. ¿Cómo definimos calorimetría? La forma más elemental es la parte etimológica, de dónde viene la palabra. Entonces, calorimetría la dividimos en dos, calor y metría. Entonces, calor, pues ya sabemos, es la transferencia de energía, ¿cierto? Cuando hay una diferencia de temperaturas, entonces ahí hablamos de calor. Y metría, la medida. Entonces, ¿cómo definimos calorimetría? La medida del calor. Pare de contar. ¿Listo? Entonces, eso respecto a esta palabrita. Ahora, nosotros vamos a mirar ahorita nuevos términos. Comenzamos con la fase. La fase, lo nuevo ahí es la palabra, pero ustedes ya lo conocen también desde mucho antes, refiriéndonos a esto como estado, el estado de la materia, ¿cierto? Entonces son sinónimos fase y estado, ¿no? Entonces, más técnicamente, ya a nivel de ingeniería, pues ya se lo conocen más, es como fase, perdón, ¿cierto? Y entonces por eso viene este nuevo término aquí, fase.
Entonces, normalmente las tres fases con las que nosotros vamos a trabajar, empezamos a trabajar ya, son la fase sólida, líquida y gaseosa de una sustancia. Y al cambio o transición que existe entre estas fases se la conoce como cambio de fase, simplemente, ¿cierto? ¿Cómo así que es una transición? El estado en el cual, por ejemplo, supóngase el agua, usted la pone a hervir, ¿cierto? Y esta agua que estaba en un estado líquido empieza a volverse a vapor. Ese cambio en el cual se está transformando, eso es un cambio de fase, cambio de estado. ¿Listo? Recordemos que no solamente son esos tres estados los que tiene la materia, ¿no? Son más, son como 5, creo, no sé si habrá más, ¿cierto? Pero en nuestro caso nos interesa esos tres. ¿Listo? Nosotros no nos vamos a profundizar tanto. ¿Listo? Esos tres. Entonces, pues aquí aparece, ¿no? Mire que, por ejemplo, químicamente el agua es el compuesto que ustedes miran ahí en pantalla, H2O. Está mal copiado ahí, pero bueno, H2O. Y ese compuesto químico lo encontramos en forma sólida, ¿cierto? Nosotros decimos que esa forma sólida se llama hielo, en forma líquida se llama agua y en forma gaseosa, pues técnicamente eso se llama vapor de agua. ¿Y por qué hacemos la aclaración de vapor de agua? Porque puede haber vapor de otros componentes, ¿no? ¿Sí? Pero se hace la aclaración así. Es importante, chicos, también tener en cuenta lo siguiente, ¿sí? Y es de que cada vez que existe un cambio o transición de fase, ¿sí? Pongan atención, cada vez que hay un cambio o transición de fase, por ejemplo, de líquido a gas, o de sólido a líquido, o de líquido a sólido, ¿cierto? Usted, o no usted, sino a la sustancia, para que le pase esto, que cambie de estado, se le debe adicionar calor o por el contrario se le debe sustraer calor. ¿Sí? Ejemplo, si yo voy a congelar eh, un volumen de agua, ¿qué le debo hacer? Si el agua está líquida, ¿qué le debo hacer para que se vuelva sólido? Escucho, Sustraer calor. sustraer calor. ¿Listo? Miren, muchachos, es bonito cuando ustedes también hablan, ¿no? Porque si no, se vuelve muy cansón. Ustedes se deben cansar escuchándome solamente a mí, ¿vale? Y cuando ustedes aportan, repito, pues que ahí se enriquecen también. Entonces, efectivamente, mire, cuando yo congelo, lo que está haciendo la nevera, ¿cierto? Es sustrayendo, quitándole calor, ¿no? Quitándole calor, ¿cierto? Y ahí estamos viendo lo que les estoy mostrando aquí. Lo mismo, para que el líquido, las moléculas del líquido pasen al otro estado, a la otra fase, les adicionemos energía y comiencen a vibrar más, ¿cierto? ¿Qué es lo que hacemos? Aumentar el calor, ¿cierto? Adicionarle calor, ¿listo? Entonces, esto es importante. Ahora, como consecuencia de esa adición o de esa sustracción de calor, pues se verán afectadas algunas otras propiedades, ¿no? Como por ejemplo, que cambie el volumen, ¿cierto? ¿Ya? Por ejemplo, en el caso del agua, ya sabemos que tiene un comportamiento atípico, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando se vaya a congelar en cierto rango de temperatura, ya sabemos que de pronto, en vez de, de contraerse, se va a dilatar, ¿cierto? Normalmente, pues, puede aumentar de volumen, pero pues en el caso del agua, en cierto rango de temperatura no es así, ¿listo? Pero en general, por ejemplo, si cambia el volumen, también obviamente va a cambiar la densidad, ¿no? Pero entonces, miren, se van a ver afectadas otras propiedades en esas transiciones. Bien, ahorita entramos a ver dos conceptos bien interesantes y que los van a utilizar bastante ustedes, ¿listo? En esta parte del curso. ¿Cuáles son? El concepto de calor sensible y el concepto de calor latente. ¿Qué es eso? ¿Listo? Entonces, el calor sensible es la cantidad de calor, ¿cierto? Es la cantidad de calor que se requiere para incrementar la temperatura de un cuerpo, ¿cierto? Solamente para incrementar la temperatura del cuerpo, pero eh,
sin que este cuerpo o sustancia cambie de estado o cambie de fase. En otras palabras, el calor sensible simplemente es la misma ecuación que usted utilizaba, la que le hice bastante hincapié desde que comencé la clase hoy, ¿no? Es la cantidad de calor que usted requiere para que se incremente la temperatura. Pero, entonces, por ejemplo, ¿dónde lo ve usted? Colocó mi recipiente de agua en la estufa, ¿listo? Y prendió la estufa, ¿ya? Entonces, miren, el agua está recibiendo calor. La pregunta que les hago, ¿se está transformando pasaron, por ejemplo, 5 minutos? ¿Se está pasando de una sola al estado gaseoso? ¿En los 5 minutos se está pasando al estado gaseoso? No, No, póngalo, no lo diga con duda, analice. Todo el mundo ha hervido agua. Por ejemplo, pasaron 5 minutos, está ahí el agua calentándose, pero no se está pasando al otro estado. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Si usted tiene un manómetro, un termómetro, colóquelo apenas inició el proceso de adición de calor, mire qué temperatura tiene y déjelo ahí, o colóquelo después de 5 minutos, o 7 minutos, o 8 minutos, y se va a dar cuenta que lo único que está pasando es, se está incrementando la temperatura, pero no está pasando, ¿cierto? No está cambiando de estado de líquido a gas. Entonces, cuando eso pasa, decimos que lo que usted está haciendo es adicionándole un calor que se llama calor sensible. ¿Y cómo se lo calcula matemáticamente? A través de la misma ecuación que usted ya conoce. La única diferencia es que aquí le vamos a colocar la S, ¿cierto? Para decir que este se llama calor sensible, no más. ¿Listo? Ok. Ahora, después de un tiempo, yo les pido el favor, si de verdad les interesa esto, hagan el experimento en la casa y dense cuenta. Después de un tiempo eh, ya ve que lo mismo, usted coloque el termómetro y usted se da cuenta, ¿cierto? Que empieza a salir un vaporcito, ¿no? Entonces, en el momento en que comienza a salir el vaporcito, coloque la temperatura, el termómetro, ¿ya? Se va a dar cuenta que esa temperatura permanece constante. Bueno, entre comillas constante, ¿no? Van a haber unas pequeñas variaciones, obviamente, pero son pequeñas, ¿sí? Pero en general, tomémoslo como si permaneciera constante, ¿cierto? Y se va a dar cuenta ahí, ¿no? Que sí, efectivamente, está habiendo un cambio de estado, un cambio de fase. Entonces, mire, ¿cómo lo ve usted? Por el vapor que está saliendo. ¿Y cómo más? Porque empieza a disminuir el nivel de la parte líquida de esa sustancia. Imagínese todo lo que estoy diciendo en agua, pues, ¿no? Como ejemplo, pues, ¿no? Entonces, mire, el agua empieza a descender, ¿cierto? Porque todo eso se está pasando a otro estado, ¿no? Y entonces, cuando el calor que usted le adicione a una sustancia o cuerpo en general, ese calor lo que causa es el cambio de fase, no de temperatura, entonces a ese calor se le llama calor latente. ¿Listo? Ojo con eso. Preguntitas del examen. Ya las tienen ahí para que las vayan colocando aparte y en el momento del examen, listo. 5, 5, 5. Y ojalá no las pasen a sus compañeros, ¿vale? Con las foticos y todo eso. ¿Bien? Ok. Entonces, eh, ese calor latente, chicos y chicas, se calcula a través de esta ecuación. Muy sencilla, mira. QL, calor latente, igual a más menos M por L. ¿Listo? ¿Por qué será más o menos? ¿Quién me puede decir? ¿Por qué se imagina que es más o menos? porque puede haber entrada de calor o salida de calor. Efectivamente, lo que hemos hablado, ¿cierto? Entonces, mire, lo que hablábamos, ¿no? Coloco el recipiente de agua en el congelador de la nevera, ¿cierto? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Extrayendo calor para que haya ese cambio de fase, ¿sí? Entonces, como le estoy extrayendo, no utilizo el más, sino el menos, ¿cierto? Por el contrario, empiezo a hervir el agua, hervir, ¿cierto? Término cotidiano. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Adicionando. Adición, aquí está, mire, la convención de signo, adicionar. Yo, adición de calor, o sea, entrada de calor, lo represento con el signo más, y salida de calor o sustracción de calor con el signo menos. Bien, entonces, esta L, chicos, hace referencia al
Esta L es otra propiedad también que tienen las sustancias, los cuerpos en general, ¿cierto? Y esta L se llama calor latente, ¿listo? La coloqué así, o ustedes la miran aquí así, calor latente, porque esta L puede ir acompañada, ¿cierto? De una F, puede ir acompañada de una B, ¿no? Diciendo que como esta es una propiedad, entonces todas las sustancias van a tener un LF y un LB, refiriéndonos a calor latente de fusión o calor latente de evaporización, ¿cierto? Entonces son propiedades que están establecidas. Ahí. No, aquí. Bueno, ahorita las vemos. Yo creo que por aquí las tengo. Ahorita las vemos. ¿Listo? Entonces, estas están las tablitas. Ya las tienen ustedes en sus manos. Ya las tienen allá. Ya se las envié ayer. ¿No? Entonces, estas son propiedades, ¿no? El calor latente de fusión. ¿Qué hace cuando le piden hallar el calor latente? Llega usted, multiplica la masa de la sustancia, ¿cierto? Y la multiplica por esta propiedad, ¿cierto? Bien sea de fusión o bien sea de vaporización, que lo encuentre en la tabla para la sustancia que usted quiera calcularle y pare de contar. ¿En la práctica nos puede servir? Claro que sí, ¿no? Por ejemplo, un ingeniero de procesos muy probablemente esto puede ser pan de cada día, ¿sí? Porque con esto podemos calcular cuál es el consumo de energía, ¿no? Energía eléctrica. ¿Cuál es el consumo de energía eléctrica o energía requerida, por ejemplo, si la estufa es de gas, ¿no? ¿Cuánto consume usted al mes o diariamente en un determinado proceso, por ejemplo, mire, con estos cálculos que son elementales, ¿cierto? Pero chéveres, ¿no? Interesantes. Pues a mí me gustó todo esto. Bien, entonces aquí vemos algo bien, bien interesante que se conoce como las curvas de calentamiento. Aquí vemos tres representaciones de lo mismo. Pues esta es específicamente del agua. Esta es la curva de calentamiento general pues de muchas sustancias de comportamiento normal. ¿Listo? Y aquí vemos la misma representación del agua, ¿cierto? Pero utilizando otra gráfica diferente simplemente. ¿Ok? O los mismos nombres, pero haciendo como hincapié en otras cosas. Entonces, por ejemplo, veamos esta que es la más clave aquí. Entonces, analicemos, mire, esta curva de calentamiento, ¿qué me representa? Me representa la cantidad de calor sensible y latente que se requiere para cambiar los estados de una sustancia, en este caso del agua, para cambiar los tres estados o fases básicas que nosotros conocemos: sólido, líquido y gas. ¿Listo? Entonces, en esta curva podemos nosotros mirar esto. Incluso ya debe haber curvas, estoy seguro que ya las hay. Tocaría buscar un poquito nomás en internet, en donde aparezca aquí el calor que se le requiere, por ejemplo, del agua pura, por ejemplo, que se requiere para pasar de sólido a líquido es tal, el de líquido a gas es tanto, y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, miremos aquí, por ejemplo, mire, lo que les decía, ¿no? Cuando es un calor latente, ¿qué es lo que hay? ¿Cambio de qué, chicos? Calor latente. ¿De fase? De fase. Calor latente es cambio de fase, ¿cierto? Entonces, miren, en el calor latente lo estamos diciendo, ¿cierto? Que, entre comillas, es constante la temperatura, ¿no? Ojo que esas son preguntas seguras que le salen. Entonces, calor latente es cambio de fase, pero lo que se conserva constante es la temperatura. Mírela aquí, ¿no? Entonces, observe, mire, para pasar de hielo, que es esta linecita inclinada, para pasar de hielo a agua, ¿cierto? Mire, usted tiene que meterle todo esto de calor. Todo esto es calor, ¿cierto? Y entonces mira aquí que la temperatura se mantiene constante, mire, ¿cierto? La temperatura se mantiene constante cuando se está presentando ese cambio de fase. ¿Listo? Lo mismo, mire, esto es agua líquida. Para pasar de agua en estado líquido a estado vapor, ¿cierto? Mire, la temperatura se mantiene constante. ¿A qué valor? 100 grados centígrados, entre comillas. Se mantiene constante, ¿cierto? Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Solamente el cambio de fase. Mire. Ahora, vamos al otro caso, el otro tipo de calor sensible, ¿cierto?
Calor sensible, ¿qué es lo que cambia? La temperatura. ¿Listo? La temperatura, pero se mantiene en su estado, en su fase. Entonces, mira aquí, el hielo lo representamos con esta línea inclinada. No lo representamos, ¿no? Sino que esto tiene que haberse sacado así con un laboratorio, ¿cierto? Una práctica de laboratorio, ¿no? Y entonces esa práctica de laboratorio muy probablemente produjo una gráfica muy parecida a esta. Entonces, ¿cierto? Miren que el hielo, por ejemplo, aquí lo toman desde menos 10 grados centígrados, ¿no? Se le está metiendo calor, pero mire, el calor que se le está metiendo, lo único que está haciendo es que cambie, mire, la temperatura. Pero mire que todo esto es hielo, todo esto es hielo. Lo mismo acá, mire, comenzamos desde 0 grados centígrados, ¿cierto? Ya se consigue agua, ¿sí? Desde 0 grados centígrados y comienza, mire, ¿qué es lo que hay aquí? Mire, de 0 a 100 grados centígrados hay una variación de temperatura, pero mire, todo esto sigue siendo líquido, 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 ¿cierto? Y desde 100 grados centígrados, ya cuando toda el agua líquida se convirtió en vapor, ¿cierto? Todo esto es vapor, ¿no? Y aquí lo que usted ve que está cambiando, por ejemplo, entre 100 y 120 grados, es la temperatura, pero el vapor ya todo está en ese estado. Toda la sustancia está en forma o en el estado o fase, pues, de vapor. ¿Listo? Eso para que lo tengan en cuenta. Entonces, miren, eh, aquí simplemente me está haciendo como mayor énfasis, mayor aclaración. Mire, que estas líneas horizontales me representan es el cambio de fase o lo que nosotros llamamos calor latente y le da los nombres ya concretos, ¿no? Como aquí estamos hablando de 100 grados centígrados, este sería calor latente ¿de qué? De vaporización, ¿no? Porque aquí esta agua, que es agua líquida, ¿cierto? Se está transformando en vapor, mira, ¿no? A esto le llamamos, hay un cambio de fase y le llamamos calor latente, mírelo aquí, no se mira bien, pero esto es calor latente de fusión, porque se está fundiendo, se está volviendo líquido, ¿cierto? Este sólido aquí que se llama hielo, ¿cierto? Se está convirtiendo, pues, aquí en líquido, ¿ok? Listo, entonces miren, aquí estamos representando esta partecita aquí, lo que está con azul claro, representa al sólido, lo que está con azul oscuro, el líquido, y lo que está con gris me representa el gas. Aquí vemos lo mismo, pero otra interpretación bien interesante, ¿no? Nosotros decimos, chicos, que la temperatura, ¿cierto? Se relaciona con la velocidad y con la vibración de las partículas, moléculas, átomos en general, ¿sí o no? Eso es la temperatura, ¿no? Entre más vibración tenga una molécula, átomo, etcétera, ¿no? Decimos que tiene más temperatura, más nivel energético, ¿cierto? Son sinónimos, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de calor sensible, ¿cierto? Lo que se está haciendo al aumentar ese calor es aumentando ese nivel energético, esa vibración de las moléculas, ¿cierto? Haciendo que esos enlaces se vuelvan más débiles. A medida que vibra, entre más vibran las moléculas, ¿cierto? Entre más vibran las moléculas, más débil se vuelven los enlaces que unen a esas moléculas. ¿Listo? Llega un punto en donde aumenta tanto la temperatura que esos átomos, esas moléculas, se empiezan a separar y empieza ya ahí a cambiar de estado. ¿Listo? Entonces, eso lo representamos aquí en términos de dos tipos de energía. Entonces, por ejemplo, mira aquí, vemos nosotros nuevamente el calor sensible, ¿cierto? En donde solamente hay un cambio de temperatura, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está creciendo? La energía cinética, ¿cierto? Aquí. Está creciendo aquí la energía cinética. Mire, energía cinética creciendo, mire, ¿cierto? En este estado, la energía cinética permanece constante, ya dijimos, ¿no? La temperatura permanece constante, ¿eso qué quiere decir? Que el nivel de vibración de la mayoría, del promedio de las moléculas, está constante, ¿cierto? O si hablamos de gases, pues entonces el movimiento de las moléculas, ¿no? Permanece en promedio, pues con la misma velocidad, ¿ok? Aquí. Pero entonces dice, ¿qué es lo que aumenta ahí? La energía potencial. Normalmente recuerden que cuando empezamos a definir la temperatura, en este capítulo, decíamos que la temperatura tenía que ver con el cambio
de las energías cinética y potencial. Pero yo hice hincapié que principalmente, ¿cierto? Lo que más genera o lo que más se relaciona con la temperatura es la energía cinética. ¿Listo? Sin embargo, es importante considerar esto, ¿no? Entonces, mire, la energía potencial forma parte, sí, la energía potencial forma parte también de la temperatura, pero es muy poco lo que aporta en realidad. Entonces, vamos a también aquí, mire, que en esta sustancia, cuando está en forma líquida, mire, hay un calor que hay que adicionarle, ¿cierto? Que lo que hace es que cambie la temperatura, mire, ¿cierto? Es el calor sensible. Nuevamente, ¿no? Ese calor sensible hace que la energía cinética aumente, ¿cierto? ¿Ya? Y aquí vemos la misma cuestión, ¿no? Cuando es un calor de latente, que lo que hace es cambiar el estado, mire, la temperatura se mantiene constante. Decir que la temperatura se mantenga constante es decir que la energía cinética o el estado de vibración de su molécula permanece prácticamente constante, es decir, que la energía cinética es constante y la energía potencial empieza a aumentar. ¿Listo? Y así para lo otro. Bien, entonces esta es la tablita que, repito, ustedes ya la tienen. Entonces aquí ya vemos, ¿no? Mire, los calores latentes de fusión y de vaporización. ¿Listo? Mírelos. Aquí, para algunas sustancias, ¿no? De pronto las que más se utilizan aquí en el libro. ¿Listo? Entonces el calor latente de fusión, LF, ¿cierto? Está dada en qué unidades? Es calor latente por unidad de masa. Entonces, Joule sobre kilogramos. ¿Listo? Ojo que por ahí, yo no sé si está aquí, yo creo que tal vez aquí en las diapositivas de pronto alcanzamos, resolvemos alguno. Por ahí hay algunos ejercicios que son como de analizar las unidades y de ahí sacar la respuesta. No hay una ecuación así propiamente que me permita sacar la respuesta, sino con base en la misma ecuación, en los mismos datos, toca sacar la respuesta. ¿Ya? Entonces, miren, el calor latente de fusión, LF, ¿cierto? Aquí lo vemos. Y el calor latente de vaporización, LV, aquí está, ¿cierto? Entonces, simplemente venimos, cuando tengamos que hacer el cálculo, consultamos la tablita y ya. Aquí lo que hice fue también volver a traer las tablitas, ¿no? Que ustedes las van a utilizar. Al propósito, chicos, por favor, una fotico ahí, o si la tienen, si ya la bajaron de Classroom, por favor, entonces ténganla ahí porque vamos a hacer unos ejercicios. Entonces, porfa, necesito esas tablitas a la mano. ¿Paso? ¿Continúo? Porfa, ¿continúo? Sí, profe. Bien. Entonces aquí tenemos los calores, como ya lo dije. Y bien, comenzamos con este. Con este ya está resuelto aquí, entonces analicémoslo. Entonces es un ejercicio para aprender a hacer los cálculos del calor sensible, ¿cierto? Calor sensible que implica un cambio de fase. Entonces dice, en el campo una geóloga empezó a tomar su café matutino, su café diario. Le gusta tomar café, entonces ese café lo estaba tomando en una taza de aluminio. ¿Listo? Váyanse imaginando la historia. Entonces llegó la taza, ¿listo? Pues ya midieron ahí que tenía una masa de 0,120 kilogramos, la masa de la taza de aluminio. Y inicialmente dice que esta taza se encontraba a temperatura ambiente, que es una temperatura de 20 grados centígrados. Cuando ella le metió el café, ¿cierto? Ese café, pues, midieron que tenía una masa de 0,300 kilogramos y ese café, como estaba caliente, midieron la temperatura y estaba a una temperatura de 70 grados centígrados. La pregunta que hacen es, ¿a qué temperatura alcanzará la taza y el café el equilibrio térmico? ¿Qué entendemos por equilibrio térmico, jóvenes? ¿Qué se entiende por equilibrio térmico? Escucho. ¿Qué es equilibrio térmico, jóvenes? Que Cuando un ya no cuerpo habría. de mayor pasa a uno de menor, hasta en un equilibrio. Cuando ¿Cómo la dice? temperatura, No le escuché bien. Cuando ya no hay
sea, cuando ya llegaron a una misma temperatura. Exactamente. Cuando hay un equilibrio de temperaturas. ¿Listo? Un equilibrio térmico es cuando existe ya un equilibrio de temperaturas. Es decir, cuando ya no hay transferencia de calor, ¿cierto? ¿Por qué? Porque las temperaturas de los dos cuerpos donde se estaba haciendo la transferencia de calor, ¿cierto? Es igual. La temperatura es igual. ¿Listo? Entonces en ese momento decimos que hay un equilibrio térmico. Bien, entonces se suponga que el calor específico del café es el mismo del agua. En la realidad no es así, pero aquí dice, pues de pronto pues despreciemos ahí los posibles errores que se puedan dar y asuma pues que ese café tiene el peso específico del agua. Entonces, un datico al igual que el peso específico del agua, que la densidad del agua, otro datico que ustedes ya deben tener en sus mentes es el calor específico del agua. ¿Ok? Calor específico del agua, yo creo que ya se los mostré. Sí, ya se los mostré acá en otra diapositiva, ¿cierto? Es de 4190 julios sobre kilogramos por Kelvin. ¿Listo? Entonces ese datico ya tiene que estar aquí, 4190. ¿Listo? Entonces dice, suponga que el calor específico del, agua del café es el mismo del agua y que no hay intercambio de calor con el entorno. Entonces, esta suposición es importante hacerla porque en la realidad nos va a dar una diferencia entre lo que vamos a calcular aquí y la realidad como tal. Mire, la taza va a estar expuesta al aire. Usted colocó la taza aquí en el escritorio, ¿cierto? Y como aquí hay aire, ¿no? Entonces el aluminio de la taza va a empezar a transmitir el calor hacia el ambiente, hacia el aire, ¿cierto? Eso es el tema que sigue la próxima clase, ¿cierto? Que ustedes ya, me imagino que están bien porque me hicieron una consulta sobre eso, mecanismo de transferencia de calor. Entonces, eso es importante tener en cuenta. Entonces aquí vamos a asumir que la taza no está en el escritorio, sino está metida en una cajita en donde esa cajita es hermética y es adiabática. Adiabática quiere decir pues que no va a transmitir calor, ¿cierto? Con el entorno. ¿Listo? Y vamos a mirar, vamos a hacer esos cálculos desde el punto de vista teórico. ¿Listo? Repito, porque en la práctica sí va a tener una variación. Entonces, ¿qué ecuación utilizamos? La que ya sabemos, Q es igual a M por C, calor específico, por delta T, no es más. Pero la pregunta es, ¿a qué temperatura alcanza la taza y el café en equilibrio? ¿Cierto? ¿Cuál es la temperatura en la cual, ¿cierto? Ya el calor le deja de transferir, perdón, ya el café le deja de transferir calor al aluminio de la taza. Esa es la pregunta. ¿Listo? ¿En qué momento, cierto, las dos temperaturas se nivelan? Es decir, la temperatura del aluminio empieza a crecer y la temperatura del café empieza a bajar, ¿no? Para llegar a un punto ahí. No es un punto medio entre los dos, ¿cierto? Pero sí es una temperatura que debe estar entre las dos. Entre 20 y 70 tiene que ser una temperatura que esté en el medio, pero no debe ser la mitad de las dos. No necesariamente. ¿Listo? Bien, entonces para eso aplicamos la ecuación de calor sensible, ¿cierto? Tanto para el café como para el aluminio, ¿cierto? Miren, entonces aquí nos referimos como es el café, masa del café por el calor específico del café, por la diferencia de temperaturas, conociendo, mire, la temperatura inicial del café. ¿Qué es lo que no conocemos? La temperatura final, es decir, donde se llega el equilibrio. Mira aquí, la del aluminio es masa del aluminio por el calor específico del aluminio, lo mismo, por la diferencia de temperaturas que conocemos, la temperatura inicial del aluminio, no conocemos la temperatura final. Resolvemos las dos ecuaciones y vemos que me da estos resultados, mire, ¿cierto? Me da 1257 por la temperatura final menos 87.990 julios. Recuerden que el calor es una energía y la energía se da en julios. Entonces, en el aluminio nos da como resultado 109.2 por T, ¿cierto? Menos 2184. Recuerden que como esta es la temperatura, esta temperatura es igual a la temperatura a la cual ambas sustancias, entendiéndose por o ambos cuerpos, pues, ¿cierto? El café y el aluminio llegan, ¿cierto? A esa temperatura para ya no haber transferencia de calor porque se habla de un equilibrio térmico, ¿cierto? Entonces, esta temperatura es la misma, ¿ok? Bien, como estos calores son iguales, ¿no? Entonces, tenemos en cuenta aquí estos elementos. Primero, las ecuaciones que vamos a utilizar, ya sabemos, es eso, ¿cierto? El calor sensible, ¿no?
Entonces, ojo, esto que ven ustedes aquí, chicos, que es una interpretación que estamos haciendo nosotros, miren, ¿qué está haciendo el café? El café le está cediendo el calor, se lo está dando ¿a quién? Al aluminio. O lo puede ver de otra manera, el aluminio le está absorbiendo el calor. ¿A quién? Al café, ¿cierto? Recuerden que el calor siempre se va a transmitir, desde el punto de vista natural, se va a transmitir siempre, siempre, chicos, de un elemento que tenga mayor temperatura a un elemento que tenga menor temperatura. Nunca al revés. ¿Listo? Si usted quiere hacer al revés, ¿qué tiene que hacer? Entonces, tiene que disponer de dispositivos mecánicos. Pero por naturaleza, solamente se da de un cuerpo que tenga mayor temperatura hacia un cuerpo que tenga menor temperatura. ¿Listo? El caso contrario lo hace usted como, por ejemplo, cuando mete el agua líquida al congelador. ¿Qué tiene que hacer? Acudir a la nevera, mire, ¿cierto? A un aparato mecánico. Entonces ahí sustrae y ahí le está quitando calor, pues, ¿no? Al agua de otra manera. ¿Listo? Bueno. Entonces miren aquí, chicos. El calor, lo que le digo, ¿no? El calor del café, ¿cierto? Se pierde, se va, ¿cierto? ¿Quién lo gana? Lo gana el aluminio. Entonces, es bueno tener en cuenta estos análisis, que este análisis, señores, no es nada más, nada menos que una u otra forma de representar la primera ley de la termodinámica, que es también pues la conservación de la energía. Todo lo que pierde un cuerpo, ¿cierto? Todo lo que pierde un cuerpo es ganado por otro cuerpo, mire. ¿Ok? Entonces, teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta estos resultados, resolvemos, mire. Lo perdido es igual a lo ganado, entonces coloquémoslo aquí, miren. Este calor perdido es igual a este ganado. Míralo aquí. Lo perdido es igual a lo ganado. Resolvemos para T. Y al resolver todo esto, obtenemos que la temperatura me da de 66 Kelvin. ¿Cierto? Aquí están los datos, pues, que debemos haber sacado. Entonces dice, mire, que la temperatura me da 66. Pregunto, ¿es lógico? Y si es lógico, ¿por qué lo es? Ese valor, ¿sí es coherente? Sí, sí es coherente, porque ¿Por qué? está entre los 20 grados de la taza y los 70 grados del café. Perfecto, ¿listo? Entonces, si me hubiera dado una temperatura de 80 grados, por ejemplo, ¿sería razonable esa temperatura, 80 grados? No, Claro, porque no. no se puede temperatura mayor a la temperatura máxima del cuerpo que está transfiriendo. Exactamente, no es lógico, ¿cierto? Si está a 80 grados, ¿qué querría decir? Entonces, que la taza con el café, primero que todo, ¿cierto? Esas dos tazas, primero, no van a estar en equilibrio. Segundo, quiere decir que probablemente, no sé, esos dos cuerpos están recibiendo calor también, ¿sí? Y es complicado hacer un análisis ahí, ¿no? Están recibiendo calor los dos, ¿ya? Y el aluminio adicionalmente está recibiendo calor no solamente del café, sino también estaría recibiendo calor de otra fuente que le esté aportando, ¿no? Puede ser una estufa o algo por el estilo. Pero entonces, es ilógico, no tiene razón de ser eso. ¿Ok? Listos. Bueno, muy bien. ¿Está entendido este problema, chicos? Este es un problema ejemplo que lo está tomando el libro, ¿no? ¿Está entendido? ¿Sí es claro o hay alguna cuestión que tengamos que reforzar? Díganme, a ver, ¿dónde están las dudas? Pero por favor, digan algo. ¿Dónde están las dudas? Chicos, ¿está claro? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, Ángela me dice que sí. A ver, los demás, ¿qué pasa? Sí, sí, ok. Ok, bien, Josué me responde por el chat.
Él está pendiente. Sebastián, sí, perfecto. ¿Y los demás qué pasa con los demás? Háganme un favor, chicos, tengan la amabilidad, ¿vale? Sí, profe. Necesito verlos a ustedes, por favor. Prendan sus cámaras. ¿Están aquí? ¿Están acostaditos? ¿Qué están haciendo? Yo Espere, espere, matándome por profe. acá, yo no sé si los Ya, demás ya prendo solamente la cámara, espera un momentico. estudiantes ahí, y los demás, ¿ah? Profe, sí, yo Angie, ¿está tengo un bien? problema ahorita con la cámara. Lady, ¿qué dice? Ahorita yo tengo un problema con la cámara. No me está... Vale, listo. A ver los demás, señores. Deme un momentico, profe, ya le muestro. Yo lo que necesito, muchachos, es que estén conectados acá, señores, no pierdan el tiempo, no pierdan la platica, aprovechen, exprímanme ahí, en el buen sentido, ¿no? Pero de verdad, señores, aprovechen, yo solamente escucho las mismas 5 personas, 5 o 4 personas. Ahorita se me está yendo uno, no sé si es de esta clase, hay uno también que me sabe participar, aparte de ¿cómo es? Josué, aparte de él que participa, sabe haber otro personaje, Brian. Aquí hay un Brian, pero no sé si sea él. Ya, pero hoy no Aquí, me ha profe, aquí participado, ni ayer estoy. tampoco. ¿Ah? Aquí estoy, profe. Este Brian es el que participa. Yo ya los conozco por la voz. Pero hoy no me ha participado, ayer estuvo muy poco participativo. Pero los demás, ¿qué, chicos? ¿Qué pasa con los demás? Yo quiero verlo también a mi amigo que hace muy buen papel, que es el compañero representante de ustedes. ¿Cómo es? Dayan. Quiero verlo también participando, por favor. Dayan es un excelente. Yo creo que a él lo deberían dejar como representante para el próximo semestre. Muy buen trabajo. Bueno, listo, señores. Entonces pongámonos pilas, por favor, ¿vale? Quiero verlos a los demás también. Listo, sigamos entonces. Estén pendientes, chicos, porque verán, la próxima clase terminamos el tema y es un tema corto que nos queda, que tiene que ver con la parte de los mecanismos de transferencia de calor, como les comentaba, y de ahí, esa misma clase, señores, voy a hacer ejercicios calificables. ¿Listo? Puede ser que saque del taller que les dejé o pueda que yo mismo lo saque por aparte, pero voy a dejarlos ahí. Entonces, ahí voy a requerir que todo el mundo acomode sus cámaras, que todo el mundo esté pilas, los voy a ver ahí, señores, y voy a ver cómo hago, señores, pero voy a hacer que todo el mundo esté pilas y de una vez les voy comentando. Voy a empezar a preguntarles a los que no participan. ¿Listo? Ok, entonces pilas con esta gente, necesito que se pongan pilas acá. Bien, entonces ya resolvimos este y vamos con este otro. Ahora vamos a hacer un ejercicio relacionado con los dos tipos de calor sensible y calor latente. Entonces, para eso, miren el problema que aparece. Dice que un estudiante de física desea enfriar 0.25 kilogramos, para no hablar de este producto que yo ni lo conozco, no sé qué será, algo dietético parece, ¿no? Vamos a hablar de la Coca-Cola, Coca-Cola dietética parece Sí, que es, ¿no? ¿lo está mostrando en pantalla? Sí, ¿no está? No, no ¿No lo está? veo. Ah, vale, vale. Ya, por lo menos ahí hay uno que sí está. ¿Cómo así que no está, Oli? Ay, hijo de pucha, a ver qué pasó. Profe, sí estaba mostrando la pantalla. ¿Así? Ah, entonces, loco, me estás haciendo. Ah, ya me hiciste salir, hombre. Démosle. Si no, vuelve a salir. Salí y vuelve a entrar, por favor, ¿vale? Listo. ¿Ahí la están viendo otra vez? Sí, profe. Juan Nicolás, muy bien. Bueno, entonces volvamos otra vez, ¿listo? Entonces ya están viendo ahí la pantalla, ¿cierto? Bien. Entonces observen. Esta creo que es una Coca-Cola dietética, simplemente llamémosla cola, ¿cierto? Entonces dice que más o menos, vamos a asumirla como si fuera el agua, ¿cierto? ¿Listo? Para efectos del ejercicio, simplemente para hacer este ejercicio. Entonces dice que se desea enfriar una masa de 0,25 kilogramos de esa Coca-Cola que está a 25 grados centígrados. ¿Y cómo la enfrían? Adicionándole hielo. ¿Qué es el hielo? Agua en estado sólido. Entonces, ese agua en estado sólido dice que está a menos 20 grados centígrados. ¿Ya? La pregunta es, ¿cuánto hielo deberá agregar para que la temperatura final sea de 0 grados centígrados? ¿Cierto? Entonces,
queremos mirar la masa, ¿no? ¿Cuánta masa de hielo yo debo agregarle a esta Coca-Cola que se encuentra a 25 grados centígrados, ¿cierto? Para que llegue a 0 grados centígrados, ¿no? ¿Cuál es la temperatura que debe agregarse a la temperatura? ¿Qué? ¿Cuánto hielo debe agregarse para que la temperatura final sea de 0 grados centígrados con todo el hielo derretido? ¿Listo? Dice que se puede despreciar la capacidad calorífica del recipiente. Es importante tener en cuenta esas suposiciones o esas apreciaciones que se hacen en los problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el recipiente, dependiendo del material, puede también aportar calor, ¿cierto? O puede servir para que ayude a evacuar el calor. Entonces ahí las cosas van cambiando, ¿cierto? Entonces aquí vemos, señores, porque siempre yo me pongo a molestarlos, ¿no? Primero seamos ordenados, coloquemos daticos para entender bien el problema, más o menos miremos cuáles son las ecuaciones que vamos a utilizar. Entonces vemos, a ver, aquí están como datos, me están dando la masa de la Coca-Cola, la temperatura inicial de la Coca-Cola, la temperatura final, ¿cierto? La inicial es de 25 grados centígrados, ¿cierto? Y la vamos a enfriar a 0 grados centígrados. Me está diciendo que asumamos, muchachos, perdón, aquí cometí un error. No es, esto significa definición. No sé si ustedes manejaban ese término. Esto traduce, este símbolo significa, ¿qué pasó aquí? Este término, chicos, este símbolo significa definido. O sea, aquí está mal, ¿no? Entonces esto es se me pasó por alto aquí. El coeficiente de la coca, el calor específico de la Coca-Cola, dice que lo asuma, lo puede trabajar como el calor específico del agua, que es de 4190, y me piden hallar la masa del hielo, ¿sí? Me dicen que la temperatura inicial del hielo es de menos 20 grados centígrados y que la final es de 0. Entonces, me dan como datos, pues, que aquí hay un error, el calor específico del hielo, busquémoslo en la tabla, chicos, el calor específico del hielo, ¿sí? Es de 2100 grados, miremoslo aquí, calor específico del hielo, mírelo, es de 2100, entonces eso es del hielo, coloquémoslo aquí, calor específico del hielo es de 2100. Vean, ok. Entonces, ok. Entonces, ya tenemos nuestros datos aquí. Ah, entonces, miren, yo necesito saber también cuál es el calor de fusión del agua. ¿De dónde lo saco? De la tablita, ¿no? Entonces, mire, el calor del hielo, ya lo saqué de la tablita, ¿sí? El calor específico, y el calor latente de fusión del agua es de 334. ¿De dónde lo sacan también? De aquí, de esta misma tabla, de SICA, miren. El calor de vaporización, perdón, el calor de fusión del agua, mírelo, es de 334 por 10 a la 3 julios sobre kilogramos. Calor de fusión, ¿listo? Y ya habíamos sacado aquí, de esta otra tablita, pues sacamos nosotros el calor específico del hielo, que era de 2100. Esos datos los necesitamos aquí. Entonces, mírenlo. Teniendo esos datos, establecemos nosotros, ¿no?, que lo que pierde un cuerpo es ganado por el otro cuerpo. ¿Listo? ¿Qué pierde este cuerpo? Pues está perdiendo calor, ¿cierto? Que es la Coca-Cola, ¿cierto? Porque la vamos a enfriar, entonces toca sustraerle calor, ¿cierto? Y para eso, el hielo, mire, el hielo primero va a cambiar de estado. Eso quiere decir que le estamos adicionando calor, ¿cierto? Entonces el hielo se convierte en líquido, él está tomando calor de pronto de los alrededores, en fin, ¿cierto? Y para él poder convertirse, para él cambiar de estado o de fase, calor latente, primero necesita que cambie la temperatura. Eso va en ese orden. Primero cambia la temperatura, ¿cierto? Calor sensible, ¿cierto? Y luego, aquí está, perdón, calor sensible, y luego ya cambia de estado. Ok, entonces, haciendo este análisis, empezamos a resolver. El calor de la Coca-Cola va a ser igual a ¿qué?
El calor de la Coca-Cola, ¿qué tipo de calor es? Está perdiendo calor, pero ¿qué tipo? ¿Es sensible o latente? ¿Qué dicen ustedes, chicos? La Coca-Cola... Sensible, ¿Ah? sensible, porque pues la Coca-Cola no está cambiando de estado. Exacto, es un calor sensible, no está cambiando de estado, miren. Entonces, simplemente aplicamos esta ecuación. M por C por delta T. No más. ¿Listo? Aplicamos esta ecuación, ¿cierto? Y le colocamos negativo, ¿por qué? Porque sabemos que está perdiendo calor. El hielo, entonces repito, tiene que tener un cambio también de temperatura, ¿no? Y aquí dice el problema, mire, vean. ¿Cuál es la temperatura final con todo el hielo derretido? Entonces hay un cambio de estado. Aquí lo representamos el cambio de estado aquí con QL hielo. Pero entonces primero tiene que haber un cambio de temperaturas, entonces decimos M, la masa, la cantidad de masa que necesitamos adicionarle por 2100, ¿cierto? Por este cambio de temperaturas. Mire, ¿por qué hay dos menos? El menos de la fórmula, ¿cierto? Delta T, mírelo aquí, este menos, por el menos de la temperatura, porque el hielo dice que se encuentra a menos 20 grados. Entonces aplicamos esto y me da 42.000 por M en julio sobre kilogramos. Es el calor sensible y el calor latente, que es M por el F. ¿Listo? M, como no sabemos la masa que tenemos que adicionarle de hielo, lo multiplicamos por 334 por 10 a la 3, que es un dato que me lo está dando la tabla. ¿Listo? Y empezamos a resolver esto. Entonces, todo esto lo pasamos a un solo lado. ¿Listo? Entonces, ojo aquí que lo estoy pasando con signo menos, porque lo que estoy diciendo aquí que este es un calor perdido. ¿Ok? Este es un calor perdido. Entonces, resolvemos esta ecuación, chicos. Esto me queda en términos de una sola variable que es la masa, mire. M 42.000, M 334.000, ¿cierto? Sumamos estos dos M's y me queda aquí y este negativo pasa al otro lado. Y encontramos que la masa de hielo que usted requiere para lograr enfriar esa Coca-Cola en esas condiciones es de 0.069 kilogramos. ¿Listos? Mire, es algo sencillo, pero lo importante, o sea, las ecuaciones como tal no tienen problema, son simplemente multiplicaciones. Pero lo importante es saber hacer la interpretación, saber qué tipos de calores se van a dar en una reacción. Si solamente coloco el calor sensible o también coloco el calor latente, ¿cierto? Eso es lo importante, chicos. Bien. Eso es. A ver, por favor, entonces tengan la amabilidad. Necesito, a ver, las tres primeras personas, ¿ok? Que me solucionen el primero. Yo sé que lo que van a hacer ahorita es tratar de pasar esto a Google. No lo van a encontrar porque me lo inventé yo. ¿Listo? Entonces, háganlo. Primer ejercicio, señores. Me dicen, 4 personas, les coloco 0,1 para el tercer corte. Calor de combustión de leña es de 4.000 calorías por gramo. ¿Cuál es la cantidad de leña que debemos quemar para obtener 12 por 10 a la 7 calorías, señores? Háganlo, les doy 3 minutos. ¿Listo? Háganlo.
Profe, le enviamos a WhatsApp, ¿no? Sí, por favor. Profe, ya le envié para que revise por sí. Vale, Amy, ¿no? Amy, ¿no? Sí, Amy está aquí, listo. Ya tenemos una Sí, persona. profe. Ahí está, Amy. En ese orden hay un número que no lo tengo registrado. Dayan también, a ver, miremos. Y Valeria. A ver, miremos si están ahí. ¿Me hacen acuerdo? Bien, Amy. Muy bien. Sigamos con... Amy sale de competencia. Amy está muy bien. Profe, ya le envié. Aquí que dice, buenos días, profe. Lo que pasa es que no me podía conectar y no alcancé a entrar cuando tomó la asistencia, pero yo estoy en clase para que no me ponga falta, por favor. Ahorita porfa, 308-95-5444, por favor, me coloca el nombre ahí en el WhatsApp, ¿vale? Para colocarla como contacto porque no la tengo. Valeria. ¿Cuál de las dos, profe? Valeria Guerrero. Ah, la otra compañera, ¿no? Tiene problemas. Bien. Listo, Amy. Aquí, como siempre, vea, también vea, las que son buenas de una, mire, ellas siempre están pendientes. Diana. Dianita, venga. Diana y Angie. Vea, y mujeres, ¿y los hombres qué pasó, chicos? Están dejando, hombre. Vamos a resolver. No, Angie está mal. Angie está mal. Rectifíquelo, por favor. ¿Cuál, profe? Dianita. ¿Cómo? Profe, ¿cuál punto está La que me envió a mí el problema. Perfecto, Diana. Qué bien, vea, Diana y Amy, ok, voy a colocarlas aquí. Diana, ok. Amy, ok, listo. Ya van dos. Tenemos aquí de los otros que entregaron. ¿Quién más? Lady Vanessa. Lady Vanessa lo hizo por deducción, vale. No aplicó la fórmula, pero lo dedujo, por lo que veo aquí. Bien, Lady Vanessa. Ok, me falta una. Mire, todas mujeres. Juliana Romero, no, Juliana Romero dice, buenos días, profe, lo que pasa es que no me podía conectar. Ah, es Juliana, vale. Juliana Romero. Listo, falta un solo personaje, ojalá sea hombre, que nos están haciendo quedar mal, compañeros. Julián. Váleme un minutico, muchachos. Julián. Listo.
Ok, bien, entonces... Listo, solamente 3 presentaron, chicos. Eso quiere decir que efectivamente no están en clase, no están en tema los demás. ¿Listo? Bien. Ojo, señores, porque si la situación sigue así, yo voy a darle bastante porcentaje a las participaciones. ¿Listo? Pilas. Verán, señores, los que no están participando. Me preocupa mucho eso. ¿Listo? Ya aquí, por ejemplo, hay unas chicas que yo ya me atrevo a decir que ya tienen ganada la materia. Y lo voy a decir con nombre propio. Diana, Amy. Estas 2 chicas, por ejemplo, ya están ahí metidas en el cuento. Yo estoy seguro que estas chicas, bueno, no digo aquí en público, pero ya están pasadas la materia, ¿ok? Entonces los demás pónganse pilas, señores. Bien, señores, ese problemita era simplemente como para que se den cuenta, ¿no? Y ya. ¿Listos? Eso es todo, señores, por el día de hoy. Ya, no tenemos más clase. Si hay alguna duda, por favor, me la comentan antes de dejar la presentación. Y si no, pues nos miraríamos ya la próxima clase. Les repito, hoy en el transcurso de la tarde ya revisan ustedes sus noticas. Cualquier cosa me la comentan, por favor, ¿vale? ¿Qué más les digo? Porfa, señores, la próxima se ponen bastante pilas. Lean, estudien todo lo que hemos visto, más el último tema que ya también ustedes lo saben. Yo empiezo ahora a revisar también ese trabajo que les dejé, que tenían que hacer un escrito, ¿sí? Y todo eso pues va a ir para la nota del día de hoy, ¿ok? Para la del corte, ¿ya? Muchachos, pónganse pilas, conéctense ustedes con el cuento. No me acuerdo, aquí apareció alguien que hace una pregunta que dicen qué temas van para el tercer corte. El tercer corte comienza desde el capítulo de temperatura, justo toda la parte termodinámica, temperatura, calor, esfuerzo, ya hemos visto algunos temitas, ¿no? Entonces, y ahí tienen ustedes el taller de todo esto. Incluso el taller está la parte de mecanismos de transferencia de calor, ¿cierto? Que no lo hemos visto, pero ustedes ya hicieron una consulta, pero no se preocupen que yo también la voy a explicar. Entonces, esa es la cosa, ¿cierto? Para esa parte de mecanismo de transferencia de calor, para Isabela, esa parte, no solamente voy a tener en cuenta el libro de física que le comenté ahorita, sino que también van a ir libros de transferencia de calor propiamente dicho. Entonces, ya estaremos hablando sobre eso. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces me despido. Listo, Ustedes me profe, agradan gracias. mucho, pero por Sí, favor hay por que ponerse favor, pilas, ¿vale? Elena, Señor, sería espérense que... un momentico, Isabela, regálenme un minutico, les tengo que dar dos informaciones. La primera es que, verán, ¿no? En consonancia con lo mismo que les estoy comentando, ¿cierto? La semana que viene van a haber 2 situaciones a tener en cuenta. La primera es que en una de las clases, la profesora Dayani, ¿cierto? Yo le dije, pues no me ha dado respuesta. Ella solicita hablar con todos los estudiantes por semestre. Como yo soy el tutor de ustedes, entonces en una de mis clases se va a hacer eso. ¿Listo? Con ustedes aparte y con el otro grupito aparte, porque pues no tengo forma de meterlos a todos en la misma clase. O no sé pues qué diga la profesora, pero yo le hice la propuesta de que ya le planteé los 2 horarios para que ella escoja, entonces en una de esas va a estar ella ahí con nosotros. Y la otra es que va a haber también una presentación directamente, creo, eso no me lo han confirmado todavía, pero les voy diciendo a ustedes, no sé si con todos o solamente con los representantes, pero los representantes sí es fijo, y lo otro no sé si lo vayan a hacer, repito, con todos, pero se va a llamar a los representantes a una reunión, ¿no? Y va a venir un doctor, va a ser una reunión virtual, va a venir un doctor, creo que es del Ecuador, y les va, pues también es una reunión bastante importante, y ya, si no la hacen con todos ustedes, ya el representante les comunicará, pero estén muy pendientes de todo esto, ¿listo? Ok, Karen, coménteme. Profe, las diapositivas, ¿sería que nos la puedes enviar? Ya mismo se las voy a subir. Muy ¿Listo? amable, Ya profe, mismo. gracias. Bueno, que estén muy bien. Listo, chicos. Entonces, hasta la próxima. Cuídense.
Gracias, profe. Hasta luego. Bueno, Gracias, chao. profe. Hasta luego. Chao, que se bien. Chao, Sebastián.